un podcast de Cooperativa. El diario de Cooperativa, primera edición, mesa de reporteros y reporteras, la de las 8 de la mañana, y ya está con nosotros para conversar de distintos temas el fiscal nacional, el jefe del Ministerio Público, el abogado Ángel Valencia. Fiscal Valencia, gracias por venir al estudio de Cooperativa. No, por el contrario, muchas gracias, buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de compartir algunas apreciaciones con los auditores de Cooperativa. Muy buenos días, fiscal. Gracias por acompañarnos. Oiga, imposible no partir hablando del homicidio anoche de un carabinero de Franco ahí en la comuna de Renca. Esta mañana se ha informado de un detenido, de algunos operativos en el centro. ¿Hay relación con este crimen o son operativos distintos, fiscal? Sí, mire, hasta que no tengamos información oficial de parte de las autoridades de la Fiscalía que están a cargo directamente de la causa, que confirme la existencia de personas detenidas relacionadas con estos hechos. El resto son simples rumores, pero de momento, como Ministerio Público, no hemos entregado información que en orden a que existiría una persona detenida, No podemos afirmar, eso no es posible afirmar. ¿La Fiscalía tiene una hipótesis más clara de lo que ocurrió anoche? ¿Estamos frente a un robo que terminó en homicidio o han aparecido antecedentes que puedan hacer mirar este caso de otra manera, fiscal? O sea, lo primero es que la muerte violenta de un carabinero es un hecho atroz, trágico. Todos tenemos, en general, es de los hechos que más conmueven en los últimos años a la ciudadanía y siempre la primera reacción, no quiero dejar pasar la oportunidad de que usted me pone al hacerme la pregunta, es de transmitir las condolencias a la familia, ¿no? A sus familiares, a sus seres queridos, y que ya transmití el día de ayer hablando con el general Araya. Sin perjuicio de eso, el Ministerio Público, por deber constitucional y legal, tiene que investigar todas las hipótesis plausibles que pueden explicar el hecho, con el respeto y las condolencias que acabo de mencionar y aludir, y que no excluyen el deber de la Fiscalía de investigar todas las hipótesis plausibles. De momento la Fiscalía no está comprometida con una hipótesis que explique estos hechos. No, porque anoche ya de inmediato trascendía la eventualidad de un posible asalto de carácter frustrado y que termina con la muerte de este carabinero que estaba de Franco, además. Efectivamente es la versión inicial. Es la versión inicial. ¿Se sabe por qué estaba él en ese lugar, por ejemplo? Es la versión inicial, pero, y por supuesto, uno al ver las circunstancias, es una versión bastante plausible, por eso que es la versión que comienza a circular. Le insisto, ¿se sabe por qué él estaba en ese lugar? Yo, de momento, preferiría que reservar la investigación. Es el antecedente de la investigación, parte de lo que se está investigando, pero por supuesto esa es la primera versión, o sea, parece como una versión muy plausible, pero no significa que el Ministerio Público tenga que casarse con esa versión de inmediato. Fiscal Valencia, esto de inmediato tiene un correlato desde la política. El presidente sale a lamentar la muerte del carabinero y habla de la necesidad de nuevas herramientas en materia de seguridad. El ministro Arrau habla, por ejemplo, del tema de las RUF, de la necesidad de sacar pronto los NAI en Retamal 2.0, que es precisamente para la protección de esos carabineros de Franco, carabineros de civil. ¿Son necesarias esas herramientas? ¿Cree que se avanza en ese sentido? Mire, no hemos aún sido citados a informar respecto de las iniciativas que usted alude al Congreso, y como no las hemos mencionado en la cuenta pública, yo prefiero abstenerme de manifestar una opinión en detalle sobre esos planteamientos. Pero lo que sí le puedo decir es que todos los sistemas jurídicos, en eso el derecho chileno, tanto el derecho penal como nuestro procedimiento penal y nuestro orden constitucional, son obras humanas y en consecuencia son perfectibles. Por lo tanto, siempre es posible introducir mejoras que nos otorguen más herramientas para perseguir la delincuencia organizada, para poder proteger a las fuerzas de orden, que son cuidar a quienes nos cuidan, también proteger a la ciudadanía de los abusos. Siempre es posible mejorar. Que este carabinero hubiera tenido esa ley en Retamal 2.0. Ahora, yo tengo como que tendríamos que ver los hechos. A lo mejor, una vez que se esclarezcan los hechos, quizás ni con ley Retamal 2.0, ese carabinero podría haber evitado su muerte. Okay. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí le puedo insistir es que yo puedo afirmar dos cosas. La primera,
es que nosotros no vamos a recurrir nunca como pretexto para eludir nuestras obligaciones, nuestros deberes, la ausencia de leyes o la ausencia de los medios necesarios. Vamos a pedirlos si los requerimos, vamos a proponerlos si así procede, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo con los medios con los que contamos hoy día. Ese es nuestro deber, porque además, aún en el caso de este paquete de leyes de aprobarse, no lo tenemos la próxima semana, y hoy día las personas necesitan ir a su trabajo tranquilo ya, ¿ok? Eso es una cosa. Y lo segundo, insistir en que todo sistema de leyes es perfectible. Permítame ponerle 2 ejemplos simples. Para que hoy día tengamos fiscalía supraterritorial, la fiscalía el homicidio del carabinero está siendo investigado hoy día por el equipo de ECO, la Fiscalía ECO. Y el equipo ECO de la región metropolitana está hoy día siendo coordinado por el equipo de la Fiscalía Supraterritorial. Esa herramienta administrativa nos parece que es mucho más eficaz, va a ser mucho más eficaz que lo que podíamos hacer antes con las reglas con las que contábamos. Okay. Hoy día tenemos un sistema jurídico mucho más robusto que nos permite entonces conducir mejor, de una manera más integrada, los esfuerzos de las 4 fiscalías regionales metropolitanas. Eso fue producto de una reforma constitucional. Sin reforma constitucional no habríamos tenido la fiscalía supraterritorial. Y permítame agregar un segundo ejemplo. En el plan de fortalecimiento, 2 de las reglas que eran más valoradas por el Ministerio Público, ¿okay?, no entraron en vigencia porque el Tribunal Constitucional dispuso que era necesaria una reforma constitucional para hacerla. Para que entraran, exactamente, para que rigieran, aunque habían sido aprobadas por el Congreso. Era porque desde el punto de vista formal tenían que ser aprobadas como reforma constitucional y no como reforma a nuestra ley orgánica. Particularmente la ley que permitía que los fiscales adjuntos que postularan a fiscal regional siguieran en la fiscalía una vez que había terminado su periodo como fiscal regional. Eso porque eso fomenta la participación de más fiscales que no ven interrumpida su carrera, ¿okay?, como consecuencia del término de su periodo. Y segundo, la norma que permitía que el fiscal nacional declarara desierta una terna, tal como en la alta dirección pública, declarara desierta una terna fiscal regional, porque estimaba que los candidatos no reunían las condiciones para ocupar el cargo, que era una regla que valoramos muchísimo porque tenía por objeto evitar que de una forma, que en situaciones en las cuales las ternas no tenían los mejores candidatos. Y hemos visto el tipo de maniobras que pueden hacerse en el último tiempo para manipular las ternas, no sé, desincentivarlas. Y eso, eso requiere una reforma constitucional. Entonces yo como fiscal nacional no podría decir que la vía de reformar la Constitución no puede ser útil para, por ejemplo, que podamos realizar mejor nuestro trabajo. Lo importante es que es una decisión política y al órgano, y nosotros ahí podemos proponer, pero no disponer. Ya. ¿Usted valoró la reforma constitucional que presentó ahora recién el gobierno en materia de seguridad? Dijo que está poniendo las prioridades donde ustedes esperan, pero ayer planteó algunos reparos a algunas de las propuestas. Por ejemplo, a lo que apunta a permitir interceptaciones de comunicaciones dispuestas desde el Ejecutivo sin control judicial. ¿Por qué le preocupa esa facultad? ¿Puede terminar no solo afectando derechos, sino perjudicando una investigación penal, por ejemplo? Sí, lo que nosotros valoramos fue la iniciativa en general de un paquete de reformas que en general, insisto, recoge muchos planteamientos que el Ministerio Público ha hecho. Sería autocontradictorio que hubiéramos hecho un conjunto de propuestas en los últimos años, como por ejemplo modificar el régimen penitenciario, y cuando el Ejecutivo ingresa plantea que va a ingresar un paquete de leyes para efectivamente implementar o introducir esas propuestas que nosotros hemos planteado a nuestro sistema, nosotros dijéramos que no es buena idea. Pero ¿qué ocurre particularmente con la interceptación de comunicaciones directas? Lo que yo he dicho, no estoy eludiendo su pregunta, pero he dicho, yo no puedo manifestarme públicamente respecto del detalle de esa propuesta. No hemos sido citados al Congreso todavía, no se nos ha pedido la opinión, y nosotros podemos emitir opinión una vez al año, ¿no? Entonces, no puedo hacerlo, no corresponde que lo haga. Sin embargo, lo que sí he dicho es que de lo que podía apreciar de la reforma a través de el texto que se ha dado a conocer, nosotros la propuesta de reforma constitucional, etcétera, no he conseguido entender cuál es el propósito de esas interceptaciones, porque aparentemente no se está modificando las atribuciones del Ministerio Público en la Dirección de Investigaciones Penales. Que son cuestiones que ya se pueden hacer. Claro, si no se está modificando las atribuciones del Ministerio Público en materia de
investigaciones penales. Entiendo entonces que entonces esas interceptaciones telefónicas no estarían dirigidas a obtener información para que sea útil para una causa penal. Entonces no entiendo qué información, con qué propósito y quién la solicitaría, o si sería si sería la policía o sería un órgano distinto a las policías, y entonces con qué objeto. Eventualmente un organismo militar. ¿Por qué se está evitando el control judicial si hoy día no tenemos dificultades en ese control? Entonces, fiscal, la verdad no he conseguido insista. entender muy bien el propósito de esa interceptación, y ni tampoco el rol que cumpliría el Ministerio Público y las policías. Usted ayer usó una expresión que puede resultar bien fuerte. Dijo que frente a la inseguridad existe el riesgo de que aparezca una tentación autoritaria. ¿Ve elementos de esa tentación en algunas de las propuestas que hoy se están discutiendo en materia de seguridad? Es que no quisiera interpretar las intenciones ni el fondo. Pero lo planteó usted. Sí, no. La tentación autoritaria está en la puerta, dijo. Sí, dos cosas. Uno, no quisiera interpretar la ideología o la inspiración filosófica o política o jurídica incluso de quién redactó esa propuesta, ¿okay? Y de quién se la planteó el Ejecutivo. No me corresponde. Lo que sí puedo afirmar, y esto yo he afirmado desde que entré al cargo, digamos, ¿okay? De que tengo la convicción de que el Ministerio Público, las policías y el Estado en general, el Estado chileno, ¿okay? Tiene el deber de ser eficaz en la persecución de la delincuencia organizada, pero ese deber no se cumple a cualquier costa, no se cumple a cualquier precio. Esto lo he dicho en las cuentas públicas, etcétera. Se cumple dentro del marco de la ley, se cumple dentro del marco de la Constitución, se cumple dentro del marco de los tratados internacionales que rigen en Chile en materia de derechos humanos y que establecen ciertas garantías judiciales y derechos para las personas. Ese es el rango, los límites dentro de los cuales nos movemos, y porque son los límites propios de una república democrática, de un país democrático. Si el Estado democrático, los países democráticos, y esto es una cosa que no solo cae sobre Chile, cae sobre todos los países democráticos, no son capaces de enfrentar con las reglas de la democracia de manera eficaz a la delincuencia organizada, de asegurar, de garantizar a toda la ciudadanía su derecho a la seguridad, a caminar en paz, a tener un espacio en orden público, donde la policía vela por el respeto de sus derechos, etcétera, que es la base de cualquier otro derecho. Eso coincide plenamente con lo que dice el presidente de la República. La desconfianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y la tentación de recurrir a medidas autoritarias para poder asegurar un régimen autoritario, para poder asegurar ese derecho básico, está a la puerta. Eso no soy brujo cuando lo digo, ¿okay? Entonces, la lucha contra la delincuencia organizada es una lucha también en defensa de la democracia y la libertad, porque lo que estamos haciendo es mostrándole a la ciudadanía de que la democracia es el camino y no el problema. Ya, ¿y qué opinaría de una frase como pero no podemos seguir haciendo lo mismo? Que estoy completamente de acuerdo. Lo tratamos de hacer todo el tiempo. Lo que ocurre es que usted eso lo hace dentro de un conjunto de reglas, y nadie puede caer en la idea, ¿okay? Nadie puede caer en la idea de que todas las leyes chilenas, ¿okay?, están en el borde de nuestra Constitución y en la frontera de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Podemos hacer más. Le voy a poner un ejemplo simple. En Chile el control de identidad rige hasta por 8 horas. En Alemania, salvo que la hayan cambiado en el último tiempo, yo no me he enterado de esta regla, pero hasta hace poco tiempo, estoy seguro que hasta hace poco tiempo atrás, una persona podía ser retenida por la policía hasta las 23 horas 59 minutos del día siguiente, del momento de su retención, no su detención, si la policía estimaba que había motivo suficiente para interrogarle, porque esa persona había motivo para entender que tenía información útil para un delito. Acá se quiere avanzar también esto de la flagrancia. Sí, y esto no es flagrancia. Si esa persona no cometió un delito. Lo que se quiere decir acá. Esa persona tiene información que puede ser útil para esclarecer un delito, te pueden retener hasta el día siguiente. Nosotros no tenemos una norma de ese tipo. Ya. O sea, nosotros no tenemos una norma de ese tipo. O sea, hoy día a lo más en el control de identidad por un testigo, 8 horas, acá hasta el día siguiente, a las 23 horas 59 minutos. O sea, tenemos mucho espacio para avanzar. Déjeme, entonces, disculpe, le quiero decir, los tratados internacionales establecen ciertos límites, la Constitución establece ciertos límites, constituye, me parece un error creer que la ley está en esa frontera. La ley tiene un espacio para avanzar. Ya. En ese marco, en el tema penitenciario, porque
En medio de esto aparece lo del clan Chen, que había sido parte de sus líderes trasladado a la laguna y en Talca, y a través de los tribunales se hace un procedimiento para que vuelvan a una cárcel en el norte del país. Y el gobierno dice, ve, se necesita una reforma constitucional, estoy planteando la postura del Ejecutivo, porque si no, no podemos segregar a esta gente que eventualmente sigue operando desde las cárceles. De ser así, una medida como esa, con un régimen más cerrado, con esa segregación, ¿ayudaría a que esas bandas no siguieran operando? Nos parece que aunque es competencia, que ese tipo de traslados son de competencia de gendarmería. Claro, pero en este caso los Claro, déjame el Poder Judicial. Sí, nos parece que esos traslados son competencia de gendarmería, que ese traslado se ajustó plenamente a derecho, se ajustó tanto a la normativa legal como a la normativa administrativa que rige gendarmería, y que no hay infracción, nosotros no advertimos infracción constitucional ni legal en ese traslado, y en consecuencia no advertimos motivos, aunque no somos no participamos de esa decisión, de una decisión del tribunal y que afecta a gendarmería. Pero no cabe duda que una regla que estableciese esto que hemos planteado muchas veces, porque esto lo hemos planteado muchas veces en la cuenta pública, una norma expresa que estableciera la posibilidad de la existencia de regímenes penitenciarios diferenciados, ¿okay?, y algún detalle y más detalles sobre el particular, contribuiría a evitarnos muchas discusiones innecesarias en tribunales. Discusiones de quienes puedan, como defensores, haciendo su trabajo, plantear de que esos traslados atentan contra ciertos derechos de los imputados. Si tuviéramos, como lo hemos propuesto muchas veces, porque esto lo hemos propuesto, porque finalmente habría otro marco. Reglas, un marco legal claro, preciso, etcétera, más amplio, ¿no?, que estableciera para los jueces con mayor claridad, precisión y amplitud un régimen diferenciado para los líderes del crimen organizado, este tipo de discusiones probablemente no las evitaríamos. Le cambió el tema fiscal, hablemos de Fernando Cerimedo, un hombre que reapareció en las primeras páginas en los últimos días por un crimen que cometió en Bolivia, pero que es un consultor político argentino que ha trabajado en campañas digitales con varios presidentes de la región y que ahora parece vinculado a redes de bots y operaciones de desinformación en Chile. Hay varios diputados que están planteando, oficiando al Ejecutivo, pero también presentando denuncias en la Fiscalía. El diputado Juan Santana, por ejemplo, por delitos informáticos, amenazas y asociación ilícita, pidió investigar si existió una red de cuentas falsas, los famosos bots, y financiamiento electoral en apoyo a la campaña del hoy presidente José Antonio Kast. ¿Se abrió ya una investigación en torno a ese caso o no todavía, fiscal? No aún, pero está sobre... Vi ayer la denuncia sobre el escritorio de la jefa de gabinete. Tuve la posibilidad de leerla justo antes de irme ayer de irme a mi casa. Pero lo que corresponde, ya una vez que ya hemos recibido esa denuncia en la Fiscalía Nacional, es que la remitamos a una Fiscalía Regional. Ajá. Para los efectos de que un fiscal decida si procede a abrir una investigación o eventualmente derechamente archivarla o decidir que no hay delito dentro de los hechos que aparecen relatados. ¿Tener bots, tener granjas de bots constituye un delito en sí mismo en Chile o no? Depende de lo que haga con ellos. Porque si se dedica, por ejemplo, a cometer estafas informáticas, podría hacerlo, podría ser un instrumento para cometerlo. ¿Y si levanta verdades que no son reales, o sea, mentiras? Tal como usted, que lo denunció el año pasado la candidata Matei. Tal como ustedes les y de hecho hay una investigación abierta sobre ese punto. ¿Pero eso no se archivó a principios de año? Que yo recuerde. Ya, pero de hecho ayer pregunté. Digo, me parece que todavía está vigente. ¿Hay herramientas suficientes en la legislación chilena para investigar operaciones digitales de esa naturaleza? En ninguna legislación, porque en general es difícil afirmar que haya alguna que esté suficientemente preparada para los progresos actuales de la tecnología en materia de inteligencia artificial o de usos de bots, etcétera. Hoy día ese es uno de los desafíos más importantes, pero por supuesto a nosotros nos queda mucho por avanzar, pero imagínense que me recuerdo una presentación de una fiscal japonesa en que ya derechamente no hablaban de una unidad de delitos informáticos, sino que hablaban de una unidad de otros delitos de figuras delictivas emergentes, porque ya si antes pensábamos solo en interceptaciones de bases de datos, en hackeos tradicionales, con inteligencia artificial hoy día se puede cometer todo tipo de delitos. Entonces
siempre esa legislación. Hoy en día vamos a la carrera detrás de los hechos. Ya, fiscal, el caso Ojeda. Llegan a Chile 2 extraditados, uno de Estados Unidos, otro de Colombia, y esto ha ido avanzando. Incluso la Fiscalía chilena tenía la idea de interrogar a Nicolás Maduro en los Estados Unidos. ¿En qué estamos? Estamos con procesos pendientes, la justicia interviniendo, el brazo de la justicia chilena está llegando bastante lejos, como usted ha podido apreciar. Son 2 sujetos que han extraditado desde los Estados Unidos y desde Colombia, si mi memoria no falla, sí. Haciendo el trabajo, en eso es lo que estamos. Ahora, el interrogatorio de Maduro, ya nosotros como Ministerio Público hemos cumplido con todos los pasos que nosotros tenemos a nuestro alcance. Probablemente ya depende de gestiones más bien políticas de Estado a Estado, ¿no? Si eso se puede concretar, la autoridad de los Estados Unidos nos ha manifestado que de momento una diligencia de esa naturaleza puede interferir en las diligencias que ellos mismos están realizando. Nosotros estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde hacer y con la mayor creatividad posible. Usted me decía, aplicar las mismas soluciones, tratamos de también de abrirnos también a otros caminos. Ya, a propósito de este caso, yo entiendo que Chile fue, y usted estuvo ahí, a la Corte Penal Internacional a hacer sí. la denuncia. ¿Qué le parece que Estados Unidos esté pidiéndole a los socios latinoamericanos, si se quieren meter al escudo de las Américas, tienen que salirse de la Corte? Me parece que esa es una decisión de Estado. Pero lamentablemente la Corte Penal Internacional, me gustaría afirmar, mire, hemos recibido un cúmulo de antecedentes copioso de parte de la Corte Penal Internacional que dan cuenta que la Fiscalía de la Corte ha actuado con una gran celeridad, diligencia, entusiasmo, y poniendo una gran cantidad de recursos para esclarecer, para perseguir estos hechos y aportar información al trabajo que estamos realizando, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. ¿Pero eso significa, significa que no sirve? No, al contrario, significa que las instituciones, no es que la idea sea mala, pero cuando las instituciones no cumplen los propósitos para los cuales fueron establecidos, cumplen deficientemente, es razonable que aparezcan otras alternativas, otras propuestas para enfrentar el problema. Pero ya el Estado de Chile es el que tiene que decir cuál es el camino que toma. Nosotros hubiéramos esperado, anhelamos, digamos, más, que haber recibido más antecedentes o haber podido emprender un esfuerzo conjunto con la Corte. Pero la Corte, con la Fiscalía de la Corte. Pero la Corte tuvo problemas propios internos, no sé si ustedes probablemente usted los conoce, que con el fiscal de la Corte, que tuvo que enfrentar un conjunto de acusaciones y fue finalmente removido por no tanto por su desempeño, sino que por acusaciones relacionadas con su comportamiento. Entonces tampoco contribuye a que la Corte haya sido muy eficaz en este ámbito. Oiga, lo devuelvo al crimen de Ronald Ojeda un segundo. Entiendo que el juicio ya tiene fecha de inicio, el 20 de octubre, todavía quedan algunos imputados prófugos, hay una causa paralela para quienes están siendo todavía extraditados. ¿La Fiscalía llega a ese juicio con la investigación suficientemente cerrada como para reconstruir no solo quienes ejecutaron el secuestro y homicidio, sino también quién lo ordenó y por qué? No. De hecho, si así hubiera ocurrido, el fiscal Barros habría podido acusar también a quienes lo fraguaron o lo financiaron, ¿no? Y ese es un aspecto que todavía está abierto y va a estar abierto probablemente por un buen tiempo. Él ha podido acusar a quienes ha podido acusar, pero identificar a las personas que lo fraguaron o lo financiaron es todavía un esfuerzo en curso. Sigue siendo la sospecha del régimen de son los antecedentes con los que se cuenta. Ya. Fiscal, caso Monsalve. Entiendo que se viene ya el juicio oral. ¿Qué espera la Fiscalía? Que una vez presentada la acusación por parte del fiscal, en caso que se ocurra, aunque ya lo había hecho, porque terminó el plazo de investigación. Claro, si acusa nuevamente, que el tribunal condene a las penas que el Ministerio Público está solicitando. ¿Los 14 años de cárcel, esa sigue siendo la pretensión del Ministerio Público? Es lo que el fiscal solicitó, es lo que nos parece que conforme a derecho corresponde que se le imponga al acusado. La defensa dice que quedaron diligencias pendientes. Correspondería. Ahora bien, el fiscal podría, entiendo que todavía no ha presentado acusación nuevamente,
No, todavía no la podría hacer alguna variación, digamos, pero de momento, si no lo hiciera, es lo que esperamos que ocurra. La defensa dice que quedaron diligencias pendientes, ha hablado de una ruptura de la igualdad de armas. ¿Hay tranquilidad en la Fiscalía de que se agotaron todas las diligencias necesarias, incluidas las que podrían haber favorecido la tesis de la defensa? El fiscal no habría cerrado la investigación si no estimara que la investigación ya está en condiciones de cerrarse. Han pasado 2 años de eso, mucho tiempo. Demasiado tiempo. De hecho, la Fiscalía había cerrado investigación hace muchos meses atrás. El fiscal de la causa estimó que la investigación ya estaba madura y suficientemente agotada hace muchos meses atrás. Esa investigación se reabrió como consecuencia de peticiones de la defensa. Nuestra ley lo permite, nuestra ley así lo permite. No quisiera ni interpretar el propósito de la defensa al momento de reabrirla, si son fines dilatorios o porque efectivamente corresponde que entiende que le faltan antecedentes. Lo importante es que está cerrada, va a haber juicio oral en esta causa, y esperamos que el tribunal condene a las penas que el Ministerio Público solicita, que no lo estamos pidiendo no por capricho, sino que porque entendemos que es lo que conforme la ley corresponde aplicar. ¿Recibió presiones políticas en este caso? Nunca. ¿En el caso de Hermosilla? Tampoco. La Corte de Apelaciones... Para ser franco, no recibió nunca una presión política. ¿En ninguna dirección? En ninguna dirección. La Corte de Apelaciones, hablando de lo de Monsalve, le volvió a imponer arresto domiciliario total, habló de un peligro para la víctima, incluso de hostigamientos. ¿La protección de la denunciante sigue siendo preocupación de la Fiscalía? Disculpe, presión política que recuerde. Hay una diferencia. No, porque lo que ocurre es que podría haber habido alguna indirectamente. Uno podría decir que hay algunas presiones políticas son indirectas, no del Ejecutivo, no del Ejecutivo, sino que esas típicas presiones que no son directas, sino que son indirectas, ¿no? En orden a exactamente a calificar las intenciones del Ministerio Público, me explico, de distintos actores. Claro, decir que estaríamos de alguna manera, en caso de tomar tal decisión o la otra, ¿no? Estaríamos de alguna manera evidenciando que carezco de la imparcialidad o de las condiciones necesarias para continuar con el cargo, ese tipo de cosas, ese tipo de opiniones, ¿okay? Que tienen por objeto ser presiones veladas a través de los medios, pasan todo el tiempo. ¿Y esas presiones que no recuerdas son recientes o antiguas? Presiones de parte del Ejecutivo, ¿okay? Ni directas ni indirectas, ni durante este gobierno ni del anterior nunca recibió. Eso sí que será del gobierno, ni el del actual gobierno del anterior, ni directas ni indirectas, donde no recibió nunca. ¿Y las que no recuerdas son recientes o antiguas? No, lo que le quiero decir, no recuerdo, es que quiero ser preciso, porque veladamente recibimos presiones todo el tiempo, pero no del gobierno, sino que de distintas autoridades que de una forma u otra pretenderían que pusiéramos más ahínco en perseguir a un grupo y no tanto a otro, digamos, eso pasa todo el tiempo, pero eso es parte del trabajo. ¿Le recuerdan, por ejemplo, su relación laboral con Andrés Chadwick, por ejemplo? Porque eso fue tema también. Claro, recordarle, pero ahí tiene un ejemplo, por ejemplo. Ahí tiene un ejemplo. Pero ese es un ejemplo. Y yo en algún momento tuve que decir, para tratar de esto porque era demasiado el ruido, ¿no? Decir que en el caso hipotético que tuviera eventualmente que tomar alguna decisión respecto a la situación de Chadwick en particular, yo tendría que inhabilitarme, pero haciendo presente que esa inhabilidad tendría que ser resuelta de todas maneras por un conjunto de fiscales regionales, porque no basta en el fiscal nacional sin inhabilitar. O sea, tuve que llegar en ese momento al extremo ya un poco para bajar el ruido, ¿no? De manifestar una opinión eventual, porque tampoco he tenido que enfrentarme a la circunstancia que me obliga a tomar una decisión sobre ese punto. Pero eso, claro, pero es que más bien tiene que ver con comentarios, opiniones que se emiten por líderes públicos, autoridades públicas, en orden a que nuestra independencia va a estar demostrada, o puesta en cuestionamiento, dependiendo de si tomamos o no tomamos tal decisión. Tal camino. Pero eso es parte de este trabajo. Yo encuentro que no ayuda para nada muchas veces. Viene con el cargo. Viene con el cargo. Oye, perdón, pero yo le estaba preguntando por la protección de la denunciante de Monsalve. ¿Sigue siendo una preocupación activa para la Fiscalía hoy o no? Siempre. ¿Por qué? Porque es nuestro deber legal y constitucional. ¿Pero porque ha habido hostigamientos efectivamente respecto de ella? ¿Desde el entorno del ex subsecretario? Porque ella tiene una evaluación de riesgo. Porque, a ver, a todas las víctimas de un delito como el que afectó a esta persona,
son objeto de una evaluación de riesgo, y en virtud de esa evaluación de riesgo se disponen medidas de protección por parte de la Fiscalía y también se disponen medidas cautelares por parte del tribunal. En consecuencia, no es una situación extraordinaria que adoptemos medidas de protección en casos de esta naturaleza. El fiscal nacional Ángel Valencia, jefe del Ministerio Público, esta mañana aquí en Cooperativa. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, fiscal. Buen día. Que estén bien. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Intensa búsqueda de los responsables del asesinato de un carabinero de Franco en Renca. Se indaga un posible vínculo con el hallazgo de un vehículo quemado en Quilicura. Desde el gobierno lamentaron el hecho y piden avanzar en la agenda de seguridad. La misión de este gobierno es recuperar el rol de la autoridad, el respeto a nuestras fuerzas de orden y seguridad. Y eso se hace con leyes, por supuesto, como las que estamos viendo, la legítima defensa de Franco a nuestros carabineros, para que tengan esa ley Naín 2.0 que estamos tramitando, pero también las reglas de uso de la fuerza, también el reforzamiento del equipamiento de nuestros carabineros en recambio de armamento y tantas otras cosas. El aumento de presupuesto que ustedes van a ver para el próximo año de nuestras policías. Es así como se le da apoyo. El fiscal nacional Ángel Valencia, aquí en Cooperativa, valoró los anuncios, pero habla de reparos a la interceptación de comunicaciones, por ejemplo, en el marco del nuevo estado de excepción constitucional que se quiere crear. Se refirió además a la llegada a Chile de los extraditados por el crimen de Ronald Ojeda. Ahí está pendiente lo de la interrogación o el interrogatorio a Maduro. No he conseguido entender cuál es el propósito de esas interceptaciones, porque aparentemente no se está modificando las atribuciones del Ministerio Público en la Dirección de Investigaciones Penales. Entonces esas interceptaciones telefónicas no estarían dirigidas a obtener información para que sea útil para una causa penal. Entonces no entiendo qué información, con qué propósito y quién la solicitaría, o si sería la policía o sería un órgano distinto a las policías, y entonces con qué objeto. ¿Por qué se está evitando el control judicial, el interrogatorio de Maduro? Y ya nosotros como Ministerio Público hemos cumplido con todos los pasos que nosotros tenemos a nuestro alcance. Probablemente ya depende de gestiones más bien políticas de Estado a Estado, ¿no? Y en el deporte, otro golazo de Osorio. Asadi fue presentado en Suecia. Tomás Barrios se metió en el cuadro principal del US Open. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.